Clic. ¿No corre? A la primera, a ver, dale clic. Sí. La primera. La de ingreso. Ya, ahí. Bueno, ahí vamos a empezar entonces. Ya, bueno, buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, disculpen el inconveniente, no sé qué pasó con mi equipo que no puede cargar, no he podido compartir pantalla. Pero bien, lo vamos a hacer por este medio. Bueno, el tema de hoy día es canal de parto y móvil fetal. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Bien. ¿Por qué es importante esta clase? Quizás sea uno de los aspectos más importantes de la obstetricia. Es como el ABC de la obstetricia. Ustedes tienen que saber este tema, pero muy bien, porque prácticamente, como les digo, es el ABC. Entonces, el conocimiento de todo lo que vamos a desarrollar en esta clase les va a servir a ustedes para poder hacer, después de evaluar todas las condiciones para un trabajo de parto, hacer el pronóstico de la vía del parto. O sea, ustedes van a estar en capacidad de decidir si el parto va a ser eutóxico, o sea, por vía vaginal, o tiene que ser distóxico, o sea, un parto por vía abdominal. La siguiente, por favor. Entonces, esa es la importancia que tiene la clase de hoy. Sigue, por favor, ¿Aló? A ver, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos que tenemos hoy día son los siguientes. Primero, tenemos que conocer cuáles son las características morfológicas del feto a término, ¿no? Y qué papel juega durante el trabajo de parto. Cuando hablamos de características morfológicas, tenemos que ver los diámetros, el peso, su conformación exterior, etc. Tenemos que estudiar el objetivo también es estudiar cuáles son las medidas más importantes del móvil fetal, o sea, del fetito, qué medidas, qué segmentos son importantes. Y el tercer objetivo sería conocer las características de la pelvis materna, es decir, el túnel por donde va a salir el bebé. La siguiente, por favor. Vamos, la siguiente. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a estudiar el móvil fetal. La siguiente. Bueno, lo más importante cuando hablamos de esto del móvil fetal, obviamente estudiar al propio feto. ¿Qué vamos a estudiar en el feto? ¿Qué elementos son importantes en el feto? En primer lugar, tenemos que saber que la parte del feto que desempeña el papel más importante durante el trabajo de parto es la cabeza. Y la cabeza tiene características en el feto. Si vas haciendo clic, por favor, para que vayan apareciendo las imágenes. A ver, por favor, ya. Entonces, ahí tenemos el fetito, ¿no? Un fetito que en este caso está en podálica y vemos cómo una de las características del feto, de la cabeza fetal, es que puede movilizarse, tiene flexibilidad. ¿Por qué tiene flexibilidad? Porque el feto tiene su cuello, al igual que nosotros, que le da movilidad a la cabeza. Es decir, la cabeza puede flexionar, o sea, pegarse el mentón al esternón, o puede deflexionar, o sea, alejar el mentón del esternón y eventualmente poner la nuca en la espalda. Esa es la gran flexibilidad que tiene la cabeza fetal, igual que la tenemos nosotros. Por otra parte, la cabeza del feto también tiene otras características, como son las suturas y las fontanelas.
que le dan cierta plasticidad aunque muy limitada, pero cierta plasticidad a la cabeza fetal. No es como la cabeza del adulto, que ya no tiene ningún tipo de flexibilidad, ¿no? Y el otro aspecto que tenemos que ver en la cabeza son los diámetros. ¿Qué diámetros son importantes en la cabeza fetal? Bien, esa es una parte del feto. En la otra parte es ver la antropometría. Cuando hablamos de antropometría vemos primero cuánto pesa el bebé. No podemos medirlo al bebé. Sabemos del tamaño del bebé de acuerdo al peso. Entonces tenemos que determinar el peso del bebé. ¿Es un peso adecuado? ¿Es un feto pequeñito? ¿O es un macrosómico? Entonces el tamaño del bebé es importante también para determinar si el parto va a ser normal o anormal. Entonces, el peso del bebé se calcula generalmente, ya como ustedes saben, por la altura uterina o también mediante ecografía, ¿no? La ecografía determina el diámetro biparietal, el perímetro o la circunferencia abdominal, la longitud del fémur, y en base a eso nos saca el peso fetal. Como repito, no podemos medir al feto, no podemos saber su talla, pero sí podemos saber su peso y de acuerdo a eso inferir si es pequeño o grande, ¿no? Y el otro aspecto de la antropometría es la morfología. O sea, vamos a tener que ver cómo están relacionadas las diferentes partes fetales, si no hay alguna malformación, si no hay una hidrocefalia, una microcefalia, una anencefalia, si no hay un hidrops, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que evaluar esos aspectos también para ver si el parto va a ser normal. Y el otro aspecto importante que ustedes tienen que saberlo muy bien a partir de ahora es la colocación fetal o estática fetal. Es decir, tenemos que saber cómo se encuentra el feto, cuál es la ubicación del feto con relación a sí mismo, con relación a la pelvis y al útero materno. Eso es lo que se llama estática fetal. Entonces, ¿cómo está el feto en relación a sí mismo? ¿Cómo está en relación al útero? ¿Y cómo está en relación a la pelvis materna? Entonces, eso es lo que se denomina estática fetal. Y eso lo determinamos con las maniobras de Leopold, ¿no? En las maniobras de Leopold ustedes ven en el primer cuadrito al examinador que está examinando el fondo uterino. Esa es la primera maniobra. La primera maniobra de Leopold nos sirve para determinar qué polo fetal está ocupando el fondo uterino. Puede ser la cabeza o puede ser la nalga, ¿no? La segunda maniobra es la que la sigue hacia la derecha y vemos que el examinador está evaluando las partes laterales del útero. Y esta maniobra nos va a determinar la posición. Es decir, nos va a decir en qué lado de la madre se encuentra el dorso fetal. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? ¿No? Será derecha, pues si el dorso está a la derecha, y será izquierda si el dorso está a la izquierda. ¿Y cómo sabemos qué es el dorso y cómo sabemos que es el abdomen? Es fácil, porque el dorso vamos a ver una circunferencia continua, ¿no? Como el fetito está doblado, está en flexión, como vamos a ver posteriormente, el dorso se palpa como una circunferencia continua. En cambio, el otro extremo, el abdomen, es una línea totalmente discontinua que nos hace ver que esa es la parte correspondiente al abdomen. Entonces, la segunda maniobra es para ver la posición del bebé, o sea, la relación del dorso con el lado derecho o izquierdo de la madre. La tercera maniobra, ustedes ven en la parte inferior cómo el examinador está realizando un examen con la mano sobre el pubis. Sobre el pubis se está examinando, ¿no? Una mano con los dedos abiertos. Esta maniobra nos permite saber la presentación. Nosotros tratamos de agarrar en la parte inferior con nuestra mano abierta y vamos a palpar la cabeza fetal o palpamos la pelvis fetal. Obviamente la cabeza es pequeña, es dura, a veces se mueve, podemos hacer la maniobra del peloteo y sabemos que esa es la presentación cefálica.
Si las nalgas es voluminosa, no tiene una definición marcada o es blanda, entonces podemos saber qué son las nalgas. Entonces, con la tercera maniobra estamos determinando la presentación fetal. Y con la cuarta maniobra, la última, vemos cómo el examinador está tratando de unir las dos manos sobre el pubis, y esta maniobra nos sirve para ver la altura de presentación. La altura de presentación. Entonces, con estas cuatro maniobras nosotros vamos a ver primero la posición, la presentación y probablemente la altura de presentación, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Mira, ahora vas a ir, por favor, haciendo clic cuando yo te diga, ¿ya? Para que podamos hacer bien las cosas. Entonces, seguimos estudiando al feto, al móvil fetal. Entonces, el feto durante el trabajo de parto se comporta como un cilindro ovoide que tiene tres segmentos, ¿no? Importantes. El más importante de todos es la cabeza, por eso tenemos que estudiar la cabeza. El otro segmento importante son los hombros, lo que constituye la cintura escapular. Y el otro segmento son las nalgas a través de del diámetro vitrocanterio, ¿no? El diámetro biacromial para los hombros y el diámetro vitrocanterio para las nalgas. En la cabeza sí tenemos varias características. Como hemos dicho en la diapositiva anterior, tenemos suturas y tenemos fontanelas. A ver, dale un clic, por favor. Ya, ahí en rojito está apareciendo la primera sutura, es la sutura frontal, ¿no? Porque en el feto el hueso frontal está dividido en dos partes y la línea media entre los dos es la sutura frontal. La siguiente, por favor. Otro clic y otro clic seguido. Ya, en amarillo se nos ha dibujado la sutura coronal, o sea, la sutura que separa a los huesos parietales del hueso frontal o de los huesos frontales. Otro clic. Y ahí en azul se nos ha dibujado la sutura sagital, ¿no? La sutura sagital separa a los huesos parietales. Y finalmente, el otro clic, ahí vamos a ver las suturas lambdoideas, las suturas que separan a los huesos parietales con el hueso occipital. Estas suturas son las que permiten cierta flexibilidad, cierta capacidad de amoldamiento a la cabeza. Pero no solo eso, también tenemos fontanelas. Dale clic, por favor. Ahí tenemos en rosado la fontanela mayor, fontanela anterior o fontanela bregmática. Y hacia atrás, también en rosado, un triangulito, tenemos la fontanela posterior o menor, ¿no? Entonces, estas estructuras son las que permiten que la cabeza fetal tenga cierta capacidad de amoldamiento, ¿no? Entonces, es importante también los diámetros. Los diámetros de la pelvis, del feto, de la cabeza fetal, como vamos a ver posteriormente, tienen que coincidir con los diámetros de la pelvis materna para que el parto sea posible, porque si no, el parto no va a ser posible. Entonces, tenemos que tener exacto conocimiento sobre esto. Veamos los diámetros de la cabeza fetal. Dale un clic, por favor, un clic más. Ya, ahí tenemos la cabeza fetal. No, hasta ahí nomás, no sigas dando clic. Tenemos en amarillo el diámetro más importante, que es el diámetro suboccipito bregmático. Como ustedes van del bregma, como ustedes ven, va del bregma a la parte suboccipital. Este diámetro mide 9.5 centímetros. ¿Y por qué es importante? Porque el 95% de las presentaciones fetales son cefálicas
en modalidad vértice. Y este diámetro, el suboccipito bregmático, es el que se presenta y es que hace que sea posible el parto vaginal. Otro diámetro es el occipito frontal, que está en rojo, que va del occipital a la frente, ¿no? Este diámetro mide 12 centímetros y va a ser imposible que se produzca el parto vaginal, porque es un diámetro muy grande, como vamos a ver. Otro diámetro es el occipito mentoniano, que va del occipital al mentón. Es el diámetro más grande, que mide 13.5 centímetros, y que este diámetro se va a presentar cuando la presentación es cefálica de frente. Obviamente también es imposible el parto vaginal cuando se está presentando este diámetro. El siguiente diámetro es el submento bregmático. A ver, dale un clic para ver el submento bregmático. El submento bregmático va en amarillo de la raíz del mentón al bregma y también mide 9.5 centímetros. En este caso también sería posible el parto vaginal, porque es un diámetro pequeño, y este diámetro se presenta cuando la presentación cefálica es modalidad cara, como vamos a ver posteriormente. Otro diámetro es el suboccipito frontal, que no tiene mayor importancia, y el diámetro que sí es importante es el diámetro biparietal, el diámetro que une las partes más distantes de los parietales, y que eso se mide por ecografía, ¿no? Lo medimos por ecografía y que mide 9.5. Importante este diámetro también. Muy bien, entonces, ahora, ya que hemos estudiado las partes de la cabeza fetal, que es la más importante, vamos a ver qué es la estática fetal. Como dijimos, la estática fetal es la disposición del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis materna. Esta es la base de la nomenclatura obstétrica, es el ABC de la obstetricia. Entonces, ¿qué elementos forman la estática fetal? Forman estos 5 elementos: la actitud fetal, la situación fetal, la presentación fetal, la posición fetal y la variedad de posición. Entonces, yo dije anteriormente que el 95% de las presentaciones fetales son encefálicas, o sea, el feto está como en la imagen que estamos viendo con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque se cumple una ley que se llama la ley de Payot. ¿Qué dice esta ley? Dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, como es el feto en este caso, está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas, como es el útero materno, y animado de movimientos alternativos de contracción y relajación, o sea, ya sabemos que hay contracciones uterinas desde las 20 semanas, ¿no? Hay las contracciones de Braxton Hicks. El contenido, o sea, el feto, tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente, o sea, el feto tiende a adaptarse a la forma del útero. Y la forma del útero es que es más voluminoso en el fondo y menos voluminoso en la parte inferior. Esto hace que el feto, la parte más voluminosa del feto es la nalga, por eso se va a la parte más voluminosa del útero, y la parte menos voluminosa es la cabeza, por eso se va hacia abajo. El otro problema es la situación. No sé si puedes regresar, ¿no? Nos estamos adelantando. ¿Puedes regresar? A ver si puedes regresar. Ya. No. Dale otro clic. A estática fetal. Ya. Ahora sí, dale un clic. Ya, entonces acá ya hemos visto lo que es actitud. La actitud del bebé es la que vemos ahí. Está en flexión permanente, o sea, los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos, la cabeza flexionada sobre el pecho, ¿no? Y los bracitos flexionados también sobre el pecho. La siguiente característica es la situación. ¿Qué es la situación? Es la relación del eje longitudinal de la madre, como ven en rojo, en relación al eje longitudinal del feto. A ver, pon por favor, hazle clic. Hazle clic. Entonces, hazle otro clic. Entonces vemos ahí que el eje longitudinal de la madre coincide con el eje longitudinal del feto.
entonces estamos hablando de una situación longitudinal, porque los ejes coinciden. Otro clic, por favor. Pero cuando el eje longitudinal del feto está en perpendicular, un clic, por favor, al eje longitudinal de la madre, como en el caso que estamos viendo, entonces hablamos de una situación transversa, ¿no? Porque el eje longitudinal del feto está en transversa en relación al eje longitudinal de la madre. ¿Puede haber otra situación? Sí, un clic, por favor. Cuando el feto ya, la cabecita se orienta o la pelvis, depende de la presentación, hacia una de las fosas ilíacas, el eje longitudinal del feto, un clic, por favor, el eje longitudinal del feto está en oblicua en relación al eje longitudinal de la madre y por eso se llama situación oblicua. Entonces tenemos tres tipos de situaciones: longitudinal, transversa y oblicua. El siguiente elemento de la estática fetal es la posición. Démosle un clic, por favor, para la siguiente lámina. ¿Qué es primero veamos algunos términos. ¿Qué es la presentación fetal? La presentación fetal, de acuerdo a, literalmente les voy a leer para que ustedes también se la aprendan, ¿no? Es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, lo ocupa totalmente y es capaz de evolucionar por sí misma, dando lugar a un mecanismo de parto. Entonces, de acuerdo a esta definición, sigue dándole clic, por favor, solo existen dos presentaciones: la presentación cefálica y la presentación pelviana o podálica. Son las dos únicas presentaciones que pueden desencadenar por sí mismos el mecanismo de parto. Entonces, repito, la presentación es la parte que ocupa o que toma contacto con el estrecho superior, lo ocupa totalmente y es capaz de desencadenar por sí misma el mecanismo de parto. Y de acuerdo a esa definición, solo existen dos presentaciones: la cefálica y la pelviana. Ahora, veamos qué es modalidad de presentación. Solo existen, entonces hemos dicho, dos presentaciones: cefálica y pelviana. La cefálica tiene 4 modalidades de presentación, de acuerdo a la actitud que tiene el feto. Hemos dicho que la cabeza fetal puede flexionar, o sea, puede pegarse al esternón, o puede deflexionar, o sea, la nuca puede pegarse a la espalda. Entonces, la primera actitud es la flexión total, cuando el mentón está pegado totalmente al esternón, y esa modalidad de presentación es la de vértice, como vemos en la primera flechita morada, ¿no? Vértice. En esta presentación, el diámetro que se va a presentar, como hemos visto anteriormente, es el suboccipito bregmático. La siguiente modalidad es la indiferente. ¿Por qué? Porque el feto, como ven, ya deflexionó un poco la cabecita, ya no está el esternón, el mentón pegado al esternón, sino ya se ha alejado un poco y la cabeza está indiferente. Entonces ya no estamos palpando el vértice, sino estamos palpando el bregma. Por eso se dice que es una presentación cefálica modalidad bregma. En el tercer lugar tenemos una deflexión mucho mayor, ya la nuca se está acercando a la espalda del bebé. Esta es una deflexión digamos, mucho más marcada, y lo que se está presentando al estrecho superior ya es la frente. Entonces, por eso se llama presentación cefálica modalidad frente. Acá se está presentando el diámetro incipito mentoniano, que como hemos visto mide 13.5 centímetros, imposible el parto. Y finalmente la deflexión completa, ya cuando la nuca del bebé está pegada a la espalda, la parte que se está presentando es la cara, y entonces, por favor, no lo avances, regresa por favor. Entonces acá la parte que se está presentando, el diámetro que se está presentando es el diámetro submento bregmático, que como hemos dicho también
mide 9.5 centímetros y entonces en esta modalidad de presentación también sería posible el parto vaginal. En presentación pelviana también existen modalidades. La presentación pelviana completa es cuando al hacer el tacto vaginal, en el estrecho superior vamos a palpar las nalgas y los pies, los dos pies. Eso es una modalidad nalgas completa. Cuando hacemos el tacto vaginal y examinamos solo nalgas, no hay pies, esa es una modalidad nalgas pura o nalgas completa o nalgas franca también. Pero si hacemos el tacto y palpamos un solo pie y las nalgas, es una presentación pelviana, modalidad nalgas incompleta. Entonces, esas modalidades tenemos en la presentación pelviana. No nos olvidemos. Entonces, presentación cefálica hay 4 modalidades: vértice, bregma, frente y cara, dependiendo del grado de deflexión de la cabeza. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, esta es tal vez la lámina más importante, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener que demorarnos un poquito. Primero, tenemos que saber qué es el punto diagnóstico y qué es el punto guía para poder orientarnos. Entonces, ¿qué es el punto diagnóstico? También llamado punto de referencia. Es un elemento fetal que una vez que está identificado nos hace el diagnóstico de la modalidad de presentación, como hemos visto en la lámina anterior, o para mostrar su relación con las partes pelvianas maternas. Como ustedes ven en los esquemas, en la modalidad vértice, el punto de diagnóstico es el occipital. Y el punto, y en la presentación de bregma, en la modalidad bregma, el punto diagnóstico es el bregma. En la modalidad frente, el punto de diagnóstico es la nariz. Y en la modalidad cara, el punto diagnóstico es, acá parece que hay un pequeño error, es el mentón, el mentón. En cambio, el punto guía o punto de reparo es un elemento de la presentación elegido ya convencionalmente y que sirve para establecer, dada su relación, su ubicación con la pelvis, la posición y la variedad de posición. Como pueden ver ustedes, el punto de reparo en la presentación de vértice sería el sincipucio. En la presentación de bregma coincide en el punto de reparo con el punto de referencia. En la presentación de frente, el punto de reparo es la frente, y en la presentación de cara, el punto de reparo es el mentón. Muy bien, entonces, sabiendo eso, vemos la posición. ¿Qué es la posición? La posición viene a ser la relación entre el punto diagnóstico con la hemipelvis derecha e izquierda materna. A ver si por favor lo detienes un poquito. Regrésalo, por favor. Ahí está. Ya. Entonces, la posición viene a ser la relación entre el punto diagnóstico que acabamos de ver, con la hemipelvis derecha o izquierda materna. ¿Y qué es la variedad de posición? Es la relación entre el punto guía con la extremidad de los principales diámetros pelvianos maternos. Ahora sí, vamos a ver, dale un clic para ver cómo es esto. Esta partecita es muy importante. Dale clic, por favor. Bueno, ahí he tratado de dibujarles un estrecho superior. El estrecho superior de la pelvis ginecoide es más o menos de esa forma. La siguiente, por favor. Entonces, en la pelvis, si nosotros trazamos un diámetro, hacemos un diámetro transversal, vamos a dividir a la pelvis en una parte anterior y una parte posterior. Una parte anterior que va hacia el pubis y la parte posterior al sacro. La siguiente. Si ya está la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Entonces tenemos un lado derecho, un lado izquierdo, una anterior derecha, una anterior izquierda, una posterior derecha y una posterior izquierda. Muy bien. Sigue dando clic. Clic, por favor. Ya, ya te adelantaste. Bueno, si luego trazamos una línea que una el sacro con el pubis, o sea, una anteroposterior,
entonces vamos a tener ahí, antes cuando trazamos el diámetro transverso, también tenemos un transverso derecho y un transverso izquierdo. Y si trazamos, ahora sí, si trazamos la línea antero-posterior, ya tenemos la pelvis dividida en 4 cuadrantes, ¿no? Un posterior izquierdo, un anterior izquierdo, un anterior derecho, un posterior derecho, un transverso derecho y un transverso izquierdo. Entonces, acá tenemos 6 puntos de reparo, ¿no? 6 puntos de reparo. A ver la siguiente. Clic. Además, tenemos en la parte anterior el pubis y en la parte posterior, seguro el sacro. A ver, un clic. Ya, entonces, esta es la pelvis, visto el estrecho superior de la pelvis. Tenemos 8 puntos de reparo, ¿no? El pubis y el sacro, que serían las directas, 2 anteriores, 2 posteriores y 2 transversas. 8 puntos de reparo. Entonces, las variedades de posición se definen cuando el punto guía se orienta a alguna de estos elementos de la pelvis. Por eso también se dice que hay 8 variedades de posición. A ver, la siguiente, por favor. Por ejemplo, nos falta ver los reparos anatómicos de la pelvis para ver, ¿no? Para ver si es anterior o posterior. En las partes anteriores tenemos como puntos de reparo las eminencias iliopectíneas, ya sea izquierda o derecha. Sigue dando clic, por favor. A ver. Y en la parte posterior, la articulación sacroiliaca, ¿no? Son los 2 puntos de reparos anatómicos que tenemos en la pelvis para ver si es anterior o posterior. En ambos casos será izquierda o derecha, ¿no? Eminencia iliopectínea derecha, izquierda, articulación sacroiliaca derecha y articulación sacroiliaca izquierda. Entonces, lo importante es que tenemos 8 puntos de reparo. Ahora sí veamos cómo es esto, cómo se relaciona la cabeza con estos puntos de reparo. Un clic, por favor. Ya, ahí he dibujado una cabecita. En rosado está la cabecita fetal, ¿no? Que tiene esa forma. Vamos a ver ahora una presentación cefálica de vértice. A ver, dale clic, por favor. Ya, esa es la sutura sagital. La siguiente, la siguiente, ese es el occipital, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, el occipital. Entonces, no te adelantes, regresa. A ver, por favor. Ya, déjalo ahí ahí queda, en el occipital. Vamos a ver entonces que el occipital está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda. Si vemos que el occipital está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda, o sea, está a la parte anterior izquierda, diremos que es una presentación cefálica, modalidad vértice, orientada a la parte anterior izquierda de la pelvis. O sea, es una occipital izquierda anterior, ¿no es cierto? Una occipital izquierda anterior, porque hay izquierda posterior. Entonces, es una occipital izquierda anterior. La siguiente, por favor. A ver, dale clic. Ya, dale otro clic. Ya, aquí tenemos una cabecita que se está orientando. A ver, sigue dándole clic. Que nos salga la sutura sagital, el occipital también que nos salga. Ya, ahí tenemos el occipital que se está orientando ahora hacia el pubis, ¿no? Esta variedad de posición es una posición directa, así se llama, porque está orientada directamente al pubis. Entonces, como está orientada al pubis, se llama occipito púbica. Occipital y pubis, occipito púbica. Ya es una presentación, una variedad de posición directa. La siguiente, por favor. Ahora vemos otra cabecita. Por favor, la sutura sagital. Dale clic, el occipital. Y vemos que el occipital está orientada a la eminencia iliopectínea derecha, anterior.
entonces será una occipito anterior derecha, ¿no? Occipito anterior derecha. La siguiente, por favor. Ahora vemos la cabecita que está orientada hacia el diámetro transverso derecho, ¿no? Está orientada hacia el diámetro transverso derecho. Entonces, ¿cómo será? Será una occipito transversa derecha, ¿no? Y así, a ver, sigue dándole clic. Un clic, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, en la flecha, imaginémonos que el occipital ahora está orientado hacia la articulación sacroiliaca derecha. Entonces tendremos una occipito derecha posterior, ¿no? Porque está al lado derecho y posterior. Otro clic, por favor. Si el occipital se orienta hacia el sacro, ahora, al revés del pubis, al lado contrario del pubis, también tenemos ahí una variedad de posición directa, sería una occipito sacra. Occipito sacra. Anteriormente, cuando estaba orientado al pubis, dijimos que era occipito púbica. Aquí es occipito sacra. Otra flechita, a ver. Y acá tenemos que el occipital se está orientando hacia la articulación sacroiliaca izquierda, o sea, está en el cuadrante posterior izquierdo. Entonces tendremos que decir que es una occipito posterior derecha. Otro clic, por favor. Y finalmente, si el occipital se orienta hacia el diámetro transverso izquierdo, diremos que es una occipito transversa izquierda. En total, hemos visto que existen entonces 8 variedades de posición, ¿no? Esto es básico, jóvenes, para que ustedes puedan determinar cómo van a atender el parto. Ustedes tienen que saber determinar esto. Esto se hace mediante el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal palpando los puntos diagnósticos. Por eso se les ha mencionado el punto diagnóstico antes, ¿no? Si palpamos el punto diagnóstico, vamos a hacer el diagnóstico de la posición, ¿no? Y de la variedad de posición, cuando ya palpamos los puntos de referencia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a determinar entonces la posición y las variedades de posición. Es una posición derecha, izquierda, y qué variedad tenemos. Listo, entonces, a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces acá ya tenemos que entrar a lo que es la nomenclatura obstétrica. Es lo que ustedes van a conocer como el ABC de la obstetricia. De aquí para adelante ustedes tienen que usar estos términos cuando hagan su historia clínica, cuando hagan sus referencias, cuando estén haciendo serums, tienen que usar estas siglas. Entonces, estas siglas nos indican, ¿qué nos indican estas siglas? Nos indican todo lo que hemos visto hasta la fecha. Nos indican la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición. 5 cosas, ¿no? Presentación, modalidad de presentación, posición y variedad de posición. Entonces, ¿cómo sabemos, averiguamos todas estas características de la estática fetal? ¿Cómo sabemos la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición fetal? Mediante el examen vaginal, evaluando, detectando el punto guía y el punto diagnóstico, si es posible, ¿no? Entonces, mediante el tacto vaginal nosotros determinamos esto. Ustedes tienen que tratar de determinar estos puntos que son importantes. Entonces, cuando hagan el informe van a poner ya siglas, ¿no? ¿Cómo se ponen las siglas? La primera sigla nos indica la modalidad de presentación a través del punto diagnóstico. Ejemplo, si la presentación es cefálica y modalidad vértice, el punto diagnóstico es el occipital. Entonces, ponemos la primera sigla sería la O, de occipital. Si la cabeza ha deflexionado y tenemos una modalidad de presentación de vértice o indiferente,
el punto diagnóstico es la B de Bregma. Entonces, en este caso, la primera sigla sería la B labial, ¿no? Si la cabeza deflexiona un poco más, vamos a tener el punto diagnóstico que es la frente. Entonces, la primera sigla para esta modalidad de presentación sería la F de frente. Y cuando la deflexión es máxima, ya tenemos la presentación de cara. Aquí el punto diagnóstico, el punto de referencia es el mentón. Entonces, la primera sigla para esta modalidad de presentación sería la M. Y en las presentaciones pelvianas, la S de sacro siempre es la primera sigla. Siempre. Ya está. Ya tenemos la primera sigla que nos identifica la modalidad de presentación. ¿Qué nos indica la segunda sigla? La segunda sigla nos indica el hueso ilíaco de la pelvis materna. O sea, todas las modalidades de presentación se relacionan al hueso ilíaco. Por eso la segunda sigla es la I. Occipito ilíaca, bregma ilíaca, fronto ilíaca, mento ilíaca, sacro ilíaca. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las dos primeras siglas, ¿no? Que une la modalidad de presentación con el hueso ilíaco de la pelvis materna. La tercera y cuarta sigla indican la variedad de posición y la relación con el lado derecho o izquierdo, anterior o posterior de la pelvis materna. Ahí tenemos, por ejemplo, izquierda anterior, izquierda posterior, derecha anterior, derecha posterior, transversa derecha, transversa izquierda, sacro y púbica, ¿no? Ahora, si juntamos las cuatro siglas, ya tenemos. Las dos primeras dijimos que era modalidad y relación al hueso ilíaco. Entonces, una occipito ilíaca, la IA final sería occipito ilíaca izquierda anterior. Si la cabeza está hacia la parte posterior, tendríamos una occipito ilíaca izquierda posterior, una occipito ilíaca derecha anterior, una occipito ilíaca derecha posterior, una occipito ilíaca transversa izquierda, una occipito ilíaca transversa derecha, un occipito púbica y un occipito sacra. O sea, en esta modalidad de vértice tenemos 8 variedades de posición. En la presentación de Bregma también tendremos 8 modalidades o variedades de posición. Sería bregma ilíaca izquierda, bregma ilíaca izquierda anterior, perdón, bregma ilíaca izquierda posterior, bregma ilíaca derecha anterior, bregma ilíaca derecha posterior, bregma ilíaca transversa izquierda, bregma ilíaca transversa derecha, bregma pubis y bregma sacra. Si sería la frente, tendríamos así. Regrésala, por favor. Tendríamos, si sería la modalidad frente, sería fronto ilíaca izquierda anterior, fronto ilíaca izquierda posterior, fronto ilíaca derecha anterior, fronto ilíaca derecha posterior, fronto ilíaca izquierda transversa y fronto ilíaca transversa derecha, fronto púbica, fronto sacra. Y así, en el mentón también, en la presentación de cara sería mento ilíaca izquierda anterior, mento ilíaca izquierda posterior, mento ilíaca derecha anterior, mento ilíaca derecha posterior, mento ilíaca transversa izquierda, mento ilíaca transversa derecha, mento púbica y mento sacra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la situación transversa no hay presentación. No hay presentación cuando está en situación transversa. El punto diagnóstico en una transversa es el acromion del omóplato. Muy bien, ahora sí pasemos a la siguiente. Bien, entonces, en resumen, vemos aquí que existen las siguientes variedades de posición. Anteriores, derecha e izquierda. Posteriores, derecha e izquierda. Transversa, derecha e izquierda. Directas, sacra y púbica. Son las directas, ¿no? Entonces, son 8 variedades de posición. En las situaciones transversas, la variedad de posición la determina la ubicación del dorso. ¿Es dorso anterior o dorso posterior? ¿No? En las presentaciones cefálicas de vértice, ahí tenemos ejemplos. En la primera flechita que ha señalado la delegada, ahí tenemos el occipital que está
apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda. ¿Cómo será? A ver, ¿qué dice la delegada? ¿Cómo se llamará cómo será esta nomenclatura obstétrica? Sería, doctor, occipito ilíaca izquierda anterior. Ya, en la siguiente flecha, el occipital está señalando hacia la articulación sacroiliaca de derecha. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién opina? A ver, un voluntario, voluntaria, ya rápido. Si ahí está el nombre. Si el occipital, el occipito, está apuntando a la articulación sacroiliaca derecha, será pues una occipito ilíaca derecha posterior. En la otra flechita, nos está apuntando el occipital hacia la articulación sacroiliaca izquierda. ¿Cómo sería? A ver, un voluntario. Voluntaria. Vamos. Sería occipito ilíaca izquierda posterior. Occipito ilíaca izquierda posterior. En la otra flecha tenemos que el occipital está apuntando al diámetro transverso izquierdo. ¿Cómo sería? A ver, un voluntario. Las damas hablan y los varones se chupan. A ver, varones. Regrésala, por favor, amiga. ¿Cómo sería? Vamos. Nadie. Si está apuntando al diámetro transverso izquierdo, será una occipito ilíaca izquierda transversa. En el otro lado, en la otra está apuntando el occipital al diámetro izquierdo, o perdón, al diámetro transverso derecho. ¿Cómo será? A ver, un voluntario. Occipito ilíaco derecho transverso. Muy bien, occipito ilíaco derecho transverso. Y así, seguimos. A ver, la siguiente lámina, por favor, porque todas son occipitales. Ahora vamos con esta presentación de Bregma. Vemos que el Bregma está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda. ¿Cómo será? A ver, un voluntario, voluntaria. Vamos. Bregma ilíaca izquierda anterior, doctor. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿La que habló? Yo, doctora Ana Lucía, es la delegada. Muy bien, la delegada. Qué bueno. A ver, en la segunda, el Bregma está apuntando a la eminencia iliopectínea derecha. ¿Cómo será? A ver, un varón. Vamos. Bregma ilíaca derecha anterior. Muy bien, Bregma ilíaca derecha anterior. Y así seguimos, ¿no? En las presentaciones cefálicas modalidad frente, también tenemos ahí cómo están las flechitas, ¿no? Una fronto, la frente está en la primera de las presentaciones modalidad frente, la frente está hacia el diámetro transverso izquierdo, entonces será una fronto ilíaca izquierda transversa. En el otro lado, en la siguiente, la frente está apuntando hacia al diámetro transverso derecho, será una fronto ilíaca derecha transversa. Y finalmente tenemos el mentón, ¿no? También ahí en las presentaciones cefálicas, el mentón, donde la primera sigla, solamente se cambia la primera sigla, de acuerdo al punto diagnóstico, ¿no? Puede ser la O, puede ser la B, puede ser la F o puede ser la M. En las presentaciones pelvianas, ahí también hemos dicho que el punto diagnóstico es el sacro. En la primera figura de la presentación pelviana, el sacro, de acuerdo a la flechita, está apuntando a la articulación sacroiliaca izquierda. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿qué dice mi alumno Bruno? ¿Está Bruno? No está.
¿Alguien, a ver, alguien que lo reemplace a Bruno? ¿Cómo sería? Sacroiliaco izquierdo posterior. Sacroiliaco, izquierda posterior. Como ven, solo se cambia la primera letra que hace el punto diagnóstico de la modalidad de presentación. Todo lo demás es igual, ¿no? Entonces, ya estamos en condiciones de de utilizar correctamente la nomenclatura obstétrica. Esto ustedes lo van a usar de acá para adelante. Ya nadie les va a decir no van a describir literalmente, sino simplemente les van a dar siglas y ustedes tienen que interpretar. En las situaciones transversas no es presentación. ¿Por qué la situación transversa no es presentación? En el último esquema tenemos presentaciones transversas. No es presentación porque un feto jamás que está en situación transversa jamás va a tener un parto vaginal, ¿no es cierto? Por eso no es presentación, no es capaz de determinar un mecanismo de parto. Sin embargo, ahí podemos ver que el punto diagnóstico es el acromio y la posición es dorso anterior o dorso posterior. Muy bien. La siguiente, por favor. Ya, bueno, esta es la parte más importante del móvil fetal y de la estática fetal. Ya, por favor, entonces aprenderse bien los diámetros fetales de la cabeza fetal y aprenderse bien lo que es presentación, modalidad de presentación, posición y variedad de posición. Entonces, presentación solo tenemos dos, cefálicas y pelvianas. Modalidades de presentación en la presentación cefálica tenemos 4. Vértice, bregma, frente y cara. Y en la presentación pelviana tenemos 3. Pelviana completa, con algas pura, pelviana incompleta. Solo 2, pelviana completa e incompleta, ¿no? Ya. Eso es, y en las variedades de posición ya sabemos que son 8, ¿de acuerdo? Hacia dónde se orienta el punto diagnóstico. Muy bien. Ahora veamos el canal de parto, que es el otro aspecto por donde debe pasar el producto de la concepción. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, hemos visto que el feto es un elemento móvil. El feto es el elemento que va a transcurrir, que se va a movilizar a través del canal de parto. Imaginémonos un auto que tiene que movilizarse, ¿no? Para que se movilice el auto necesita energía, que se lo dé el motor. En este caso, en nuestro caso, el motor serían las contracciones uterinas. Necesitamos el auto, que es el feto, el auto vendría a ser el feto, y necesitamos el camino por donde va a transcurrir el auto, en este caso es la carretera, y en nuestro caso sería la pelvis materna, ¿no? Entonces, ¿quién hace progresar el feto? No pases todavía. ¿Quién hace progresar el feto a través del canal de parto? Son las contracciones uterinas, ¿no? Estas contracciones no paran hasta expulsar al feto del claustro materno. Y para ello tiene que haber una compatibilidad entre el contenido y el continente. O sea, quiere decir, tiene que haber una compatibilidad entre el feto y la pelvis. Sus diámetros de la pelvis deben coincidir con los diámetros de la cabeza fetal fundamentalmente. Entonces, ¿qué es el canal de parto? El canal de parto es un túnel cilíndrico acodado, no es recto, ni horizontal, ni vertical, es acodado, tiene un codo y está constituido por 2 estructuras. Una estructura ósea, que vendría a ser la pelvis ósea, y un conjunto músculo aponeurótico que se llama el canal blando o suelo de la pelvis. El más importante vendría a ser la estructura ósea, porque es una estructura que se mueve muy poco, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos la pelvis ósea. La pelvis ósea, como todos sabemos, yo ya no les voy a repetir los pequeños detalles porque ya ustedes han hecho anatomía y conocen mejor que mí a la pelvis materna. La pelvis materna entonces está formada por 4 huesos.
¿Cuáles son estos 4 huesos? Los 2 coxales, un sacro y un coxis, ¿no? Los huesos coxales están unidos en la parte anterior, en la sínfisis del pubis, y en la parte posterior a los alerones del sacro por articulaciones que son unas sincondrosis, ¿no? Entonces, el sacro, los huesos coxales están formados también por 3 huesos, ¿no? El ilion, el isquion y el pubis, que están unidos, ¿no? Forman un solo hueso. Muy bien. La pelvis, entonces, está dividida en 2 partes. Una pelvis falsa o pelvis mayor, que en este momento ya no tiene ninguna importancia. Antes se medía la pelvis mayor, ahora ya no tiene importancia porque no juega ningún papel en el trabajo de parto. La pelvis mayor está formada entonces en la parte posterior por la columna lumbar, en las partes laterales por los huesos ilíacos, y en la parte anterior sería la parte inferior del abdomen anterior, ¿no? La parte inferior del abdomen anterior. Esos serían los límites de la pelvis falsa o la pelvis mayor, que no tiene mayor importancia. La pelvis que tiene importancia, porque es por la que va a pasar el feto, es la pelvis menor o pelvis verdadera, ¿no? La pelvis mayor tiene su límite inferior en la línea terminal, ¿no? La línea terminal es el límite inferior de la pelvis mayor. La pelvis menor, sus límites son la línea terminal y la salida de la pelvis, ¿no? ¿Qué estructuras son importantes en la pelvis menor? En primer lugar, el sacro con el promontorio, es importante. Las espinas ciáticas y las espinas isquiáticas y la concavidad vertical y horizontal del sacro. Son estructuras que tenemos que tenerlas en cuenta. La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo las articulaciones sacroiliacas. La siguiente, la articulación de la sínfisis púbica. Y bueno, ya así, acá tenemos en la flecha rojita la eminencia iliopectínea y el promontorio del sacro. Muy bien, eso ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Entonces, veamos la pelvis ósea, la pelvis menor o pelvis verdadera, ¿no? Que es un túnel óseo inextensible del canal de parto. Bueno, convencionalmente a la pelvis ósea se le ha dividido en planos y diámetros pélvicos para poder estudiarla mejor. Se tiene 4 planos. Un plano es el plano de entrada de la pelvis, o que también se puede llamar el estrecho superior, el plano de entrada de la pelvis o estrecho superior. Un plano de salida de la pelvis o estrecho inferior, y un plano de la pelvis media que está entre el estrecho superior y el estrecho inferior, que es el plano de la pelvis media o de la excavación pelviana o de las menores dimensiones, o también el estrecho medio. Y el plano de las máximas dimensiones, que es la salida de la pelvis, que no tiene ninguna importancia. Muy bien. A ver, la siguiente, por favor. Ya. Acá sí es importante que estudiemos algunas cosas, ¿no? El estrecho superior. Vamos a ver qué partes tiene el estrecho superior. El estrecho superior está formado por el promontorio, como hemos visto ya en la imagen anterior, los alerones del sacro, las articulaciones sacroiliacas y la línea innominada, o la línea terminal, como también se llama, ¿no? Las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior de la sínfisis pubiana. Ese es el límite, o sea, esas son las estructuras que forman el estrecho superior. En este estrecho superior de la pelvis ginecoide predominan los diámetros transversos. Entonces, un diámetro transverso, el diámetro transverso de la pelvis, divide al estrecho superior en 2 arcos, un arco anterior
que va de este diámetro transverso al pubis y un diámetro posterior o un arco posterior que va del diámetro transverso al sacro, ¿no? Y entonces estamos delimitados por el transverso útil, que mide 13 centímetros. El otro diámetro que existe en el estrecho superior es el transverso anatómico, que es el diámetro que une las partes más distantes de las líneas innominadas, mide 13.5 centímetros. El transverso útil es el más importante. El estrecho superior en realidad tiene 4 diámetros. Un antero-posterior, un transverso y 2 oblicuos. El oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo. Son los diámetros más importantes en el estrecho superior, ¿no? Pero acá tenemos que determinar qué es lo más importante en el estrecho superior. El diámetro antero-posterior, que va del borde superior del pubis al promontorio, es el conjugado verdadero, ¿no? El conjugado anatómico. Este diámetro normalmente mide más de 12 centímetros. Este diámetro obviamente nosotros no lo vamos a poder medir y tampoco es importante. El otro diámetro que sí podemos medir es el conjugado diagonal en el estrecho superior. El conjugado diagonal va del borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio. ¿Y cuánto mide? Mide 12.5 centímetros, ¿no? 12.5 centímetros. Y el otro diámetro importante, el que sí tiene importancia obstétrica, es el conjugado obstétrico, que va del promontorio a la parte posterior de la sínfisis púbica. Este es el único diámetro que tiene importancia, porque es el diámetro en el cual va a encajar la cabeza fetal, ¿no? Cuando el feto comienza el descenso de la cabeza, el feto relaciona el diámetro biparietal con el conjugado obstétrico. El biparietal mide 10.5 y el conjugado obstétrico 11, entonces el feto puede atravesar fácilmente el estrecho superior. ¿Cómo vamos a medir el conjugado obstétrico? El conjugado obstétrico no lo podemos medir directamente, lo vamos a medir a través del conjugado diagonal. Ustedes ven ahí un esquema de una mano que está haciendo un tacto vaginal. El dedo medio, o el índice si quieren, está en dirección al promontorio y pegado al borde inferior del pubis, ¿no? Si nosotros hacemos el tacto, vamos a llegar a un momento que el borde inferior del pubis ya nos impide continuar introduciendo más la mano. Entonces, nosotros medimos la distancia que hay entre el dedo más grande y la raíz de ese, o sea, el tope hasta donde llega, como ven, está señalando la imagen, un circulito ahí. Esa medida nosotros tenemos que tenerla. Ustedes tienen que saber cuánto mide su mano, cuánto tiene esa medida, de la punta del dedo mayor a la base del dedo del pulgar. Entonces, esa medida, imagínense que yo tengo, por decirles, 9 centímetros. Si yo hago el tacto y palpo promontorio, quiere decir que el conjugado diagonal está midiendo 9 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ya vamos a ver cómo se relaciona con el conjugado obstétrico. Pero si ustedes hacen el tacto, no palpan promontorio, no llegan a palpar promontorio, pero ya no pueden introducir más la mano porque el borde inferior del pubis se los impide, y ya saben cuánto mide esa distancia que hay entre la punta del dedo mayor y la base del dedo pulgar. Por ejemplo, vamos a decir que alguno de ustedes tenga 11 centímetros. Entonces, saben que el conjugado diagonal está midiendo más de 11 centímetros porque no han llegado a palpar promontorio, ¿no es cierto? Ahora, si palpan promontorio, ya saben que mide 11 centímetros.
Entonces, una vez que hemos determinado este diámetro conjugado diagonal del estrecho superior, le restamos 1.5 o 1 centímetro, 1.5 al conjugado diagonal, y así obtenemos el conjugado obstétrico, que va a medir 11 centímetros. ¿No? El conjugado diagonal habitualmente mide 12.5 centímetros, ahí lo tienen en rosado, ¿no? En rosado está el conjugado diagonal y en rojo el conjugado obstétrico. Conjugado diagonal que mide 12 centímetros y el conjugado obstétrico restándole 1.5 nos sale 11 centímetros. Hemos dicho que ese diámetro, a través de ese diámetro de la pelvis va a pasar la cabeza fetal con su diámetro biparietal que mide 10.5 centímetros. Entonces, en este caso el estrecho superior es adecuado para que pase la cabeza fetal. La siguiente, por favor. La siguiente, amiga. Bueno, ahora veamos el estrecho medio o la excavación pelviana. El estrecho medio es también el llamado el estrecho de las mínimas dimensiones. Es importante durante el parto. Importante, ¿por qué? Porque es un cilindro que ya tiene la flexión. Es un cilindro flexionado y truncado. O sea, el útero, el sacro tenía una dirección más o menos oblicua. Cuando llega al estrecho medio se acoda y toma una dirección casi horizontal. Ese codo es importante. Ya cuando hablemos del trabajo de parto, verán por qué es importante ese codo. Entonces, el estrecho medio es un cilindro flexionado y truncado. Sus límites son por detrás el sacro, las vértebras 1, 2, 3, o sea, todas las vértebras sacras, la concavidad del sacro, en las partes laterales tenemos el agujero obturador mayor, el agujero obturador menor, los ligamentos sacrociáticos mayores, el ligamento tuberoso, parte del isquion, etc. Y en la parte anterior tenemos la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, este cilindro está delimitado por arriba por el estrecho superior, por la línea terminal, y en la parte inferior es por la salida de la pelvis. O sea, el límite del estrecho medio es ya la salida de la pelvis, el límite inferior. Entonces, este se caracteriza también porque este estrecho tiene las paredes convergentes, o sea, es casi como un embudo, ¿no? No tanto como un embudo, pero tiene esa tendencia, ¿no? Como hemos dicho, la estructura más importante del estrecho medio es las espinas ciáticas, o también van a encontrar en su libro como espinas isquiáticas, ¿no? Las espinas isquiáticas determinan el diámetro transverso del estrecho medio. Este diámetro transverso mide 10 centímetros, por eso se llama el diámetro de las dimensiones, el estrecho de las dimensiones mínimas, 10 centímetros. Pero a través de este diámetro de las espinas ciáticas ya no va a pasar el diámetro biparietal de la cabeza fetal, sino el diámetro, porque ahí ya la cabeza fetal tiene la máxima flexión. Y cuando está en máxima flexión hemos dicho que ya es una presentación de vértice. Y hemos dicho que en la presentación de vértice el diámetro que se va a presentar es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, a través de ese diámetro se va a producir la rotación interna, mostrando o relacionando el diámetro suboccipito bregmático con el diámetro de las espinas ciáticas, el diámetro transverso de la espina ciática que mide 10 centímetros. Entonces, sí es posible el parto vaginal, ¿no? El diámetro anteroposterior de las espinas del estrecho medio mide 11.5 centímetros, 11.5 a 2 centímetros, ¿no? Ahora, es importante saber que la pared posterior del estrecho medio mide aproximadamente 12 centímetros y es toda la longitud del sacro, ¿no? Toda la longitud del sacro mide 2 centímetros. Es decir, el feto tiene que recorrer
todos estos 12 centímetros para que pueda ser expulsado. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el estrecho inferior en la pelvis ósea. El estrecho inferior tiene una forma romboidal, como ustedes ven ahí en las imágenes, una forma romboidal. Y está formado por dos planos triangulares, un anterior y posterior. La base de esos triángulos viene a ser el diámetro biisquiático, el diámetro que une los dos isquiones. Los isquiones se examinan a través, palpando las nalgas, a través de los glúteos, ¿no? Podemos palpar los isquiones. Entonces, estos isquiones, si nosotros hacemos trazamos un diámetro que une estos dos isquiones, vamos a tener un diámetro transverso, o también llamado diámetro biisquiático. Este diámetro es el que divide a la salida de la pelvis en dos triángulos. La base, obviamente, de ambos triángulos viene a ser ese diámetro. El vértice, el diámetro posterior, sería la punta del sacro, o si quieren el coxis, ¿no? Y el vértice del triángulo anterior vendría a ser la sínfisis púbica. Y las partes laterales, esto es importante, del diámetro anterior, las partes laterales del triángulo anterior serían las partes inferiores de los huesos púbicos, que al unirse en la sínfisis deben formar un ángulo de 90 grados. 90 a 100 grados debe ser ese ángulo, porque por ahí va a pasar la cabeza también. Entonces, cuando este ángulo que forma este triángulo anterior en el pubis mide menos de 90 grados, estaríamos hablando de un ángulo agudo que va a impedir el desprendimiento de la cabeza. Y si es muy aplanado, o sea, un ángulo mayor de 100 grados, vamos a tener que está ya aplanado, y también va a significar que la pelvis está deformada y tampoco va a salir la cabeza. Entonces, es importante el ángulo anterior. Regrésala, por favor, hija. Regrésala, por favor. Bien, entonces, como ustedes ven, el estrecho inferior, el estrecho de salida es importante, el diámetro biisquiático, que debe medir el diámetro más 11 centímetros, eso lo medimos con el puño, ¿no? El puño ponemos en la parte inferior en la horquilla vaginal, y vemos si el puño, si los biisquiáticos nos permiten pasar el puño o no. Debemos saber cuál es la longitud de nuestro puño, ¿no? Habitualmente mide 8 o 7 centímetros. Imagínense si ustedes ponen el puño y no pasa su puño a través de las espinas isquiáticas, quiere decir que ese diámetro pues no mide 11 centímetros y no va a ser posible que la cabeza salga por allí. Entonces es importante medir ese diámetro. Ahí también tenemos otros diámetros importantes, ¿no? Tenemos el diámetro subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros. Es el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Ese diámetro de 9 centímetros, ustedes dirán, pues no va a permitir la salida de la pelvis, pero como está, que va del subpubis a la punta del coxis, cuando la cabeza va a salir, este coxis es retropulsado hacia atrás y se va a formar más o menos un diámetro que va a venir 11 centímetros. Entonces, gracias a la retropulsión del coxis, este diámetro subcoxis subpubiano de medir 9 centímetros se va a transformar en un diámetro que va a medir 11 centímetros. También es importante el subsacro subpubiano, que va de la última vértebra sacra al subpubis y que mide también 11 centímetros. Antiguamente se hablaba del diámetro sagital posterior y de la regla de Toms. El sagital posterior es el diámetro que va del sacro a la mitad del diámetro biisquiático. Debe medir 7 a 8 centímetros. Entonces se hablaba de la regla de Toms, que es la suma del biisquiático más el sagital posterior, que debe tener más de 15 centímetros. Hoy día eso ha dejado de tener importancia. La siguiente, por favor.
Bueno, y finalmente, ¿cómo vamos nosotros a saber cómo va descendiendo cómo va descendiendo la presentación en el caso de una presentación cefálica, cómo va descendiendo la cabeza a través del canal de parto? Para saber esto, para averiguar esto, se han ideado dos métodos: los planos de Hodge de la pelvis, que son 4, y las estaciones de Lee, ¿no? Esto nos permite ver el grado de encajamiento de la pelvis o el grado el grado de descenso o encajamiento de la cabeza fetal, ¿ya? Porque debemos saber si el trabajo de parto está yendo por buen camino, o sea, si la cabeza está descendiendo adecuadamente. Ya van a ver cuando hablen de parto que ya está definido los tiempos en que debe bajar la cabeza y cuánto debe avanzar. Pues bien, una pelvis, hemos dicho que el feto debe recorrer una distancia de aproximadamente 10 a 12 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, en eso se basan los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Nosotros preferimos a veces los planos de Hodge, nos parecen más objetivos. Entonces, como son 4, el primer plano es el que nos indica que la cabeza está en el estrecho superior, o sea, en el promontorio, en la línea terminal. Ahí recién está la cabeza. El segundo plano de Hodge nos dice, este plano de Hodge va del borde inferior del pubis a la parte media de la segunda vértebra sacra. Es un plano paralelo al anterior, que va del borde inferior del pubis a la parte media de la segunda vértebra sacra. Regresa, por favor, hija. Ya. Y el tercer plano de Hodge es el que es paralelo al anterior y pasa por las espinas ciáticas a las articulaciones entre la cuarta y quinta vértebra sacra. Está entre la cuarta y quinta vértebra sacra y pasa también por las espinas ciáticas. Aquí es importante porque cuando la cabeza está en las espinas ciáticas, nosotros decimos que está encajada. Tenemos una cabeza encajada, ya no es posible regresarla, ¿no? Y finalmente el cuarto plano de Hodge es paralelo al anterior y pasa por la punta del coxis. 4 planos. Las estaciones de Lee se expresan en números positivos o negativos. Como ustedes ven, va de menos 5 a más 4, o sea, 9 centímetros tiene que recorrer la cabeza. Y hay una relación entre los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Menos 5 es cuando la cabeza todavía está alta, está flotante. Menos 4, obviamente, cuando el punto 0, para que emprendamos bien las estaciones de Lee, el punto 0 es las espinas ciáticas. O sea, es la mitad, digamos, del recorrido de la pelvis. Si mide 10 centímetros, o sea, cuando la cabeza esté en 0, quiere decir que ya bajó 5 centímetros. Y cuando ya la cabeza va a salir, ya está en más 5, ¿no? O sea, los 10 centímetros que tiene la pelvis. Entonces, está en 0 cuando la cabeza está en espinas ciáticas. Todo lo que está por arriba es negativo. O sea, si está en menos 5, quiere decir que le falta 5 centímetros para llegar a las espinas ciáticas. Si está en menos 4, quiere decir que le falta 4 centímetros. Si está en menos 3, le faltan 3 centímetros. Si está en menos 2, 2 centímetros. Si está en menos 1, 1 centímetro. Y está en 0 cuando ya llegó a las espinas ciáticas. De ahí para abajo ya vienen números positivos, más 1 centímetro, más 2 centímetros, más 3 centímetros, más 4 centímetros y más 5 centímetros cuando ya la cabeza sale, ¿no? Entonces, ¿hay relación entre los planos de Hodge y las estaciones de Lee? Sí. A ver, veámoslas. En la siguiente lámina podemos ver eso. Ahí, como ustedes ven, el primer plano de las estaciones de Lee equivale a menos 4, perdón, el primer plano de Hodge equivale al menos 4 de las estaciones de Lee. El segundo plano al menos 2 de las estaciones de Lee. Y el tercer plano equivale al 0 de las estaciones de Lee. El cuarto plano al más 4, o sea, cuando ya la cabeza está saliendo.
Esa es la relación que ustedes tienen entre los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Ahí tienen las imágenes. Y para terminar, para terminar la pelvis ósea tenemos que hablar de los tipos de pelvis. Existen 4 tipos de pelvis: la ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. La pelvis femenina es la ginecoide, es la que permite el parto vaginal. ¿Cómo sabemos el tipo de pelvis? El diámetro transverso del estrecho superior hemos dicho que divide en un arco anterior y en un arco posterior al estrecho superior. Pues el arco posterior, la medida del arco posterior, o no sé, la morfología del arco posterior nos da el tipo de pelvis. Por ejemplo, en la pelvis ginecoide, el arco posterior, ahí predominan los diámetros transversos y casi es equidistante o casi tiene las mismas dimensiones que el arco anterior. En la pelvis antropoide, el arco posterior es muy corto en relación, o muy pequeño en relación al arco anterior. En la pelvis androide todavía es más corto, muy pegado el diámetro transverso al sacro. Por lo tanto, el arco posterior es muy corto y el arco anterior muy desarrollado. Y en la pelvis platipeloide, el diámetro transverso casi está en la mitad. Están equidistantes los dos arcos, como en la pelvis ginecoide, pero están muy reducidos. Por eso se llama platipeloide, porque están aplanados. En este caso, predominan mucho los diámetros transversos. Entonces, eso es la visión de eso, y probablemente en el examen tengan alguna pregunta de este tipo. Tienen que fijarse en los en los arcos, el arco anterior y el arco posterior. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar y no cansarlos mucho, vamos a hablar del canal blando, ¿no? El canal blando, o la pelvis blanda, que también se llama, o piso pélvico, está formado básicamente por 2 cinchas, la cincha precoxigia y la cincha coxigia. Importante porque la cincha precoxigia es la que se dilata, la que se distiende y la que rechaza esa retropulsión del coxis que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta cincha es dilatable. Entonces, está formada por 2 planos musculares, el superficial y el profundo, ¿no? El plano superficial, ahí tenemos el esfínter externo del ano, el transverso superficial del periné y el constrictor de la vulva e isquio cavernoso. Y el plano profundo está formado por el elevador del ano con sus fascículos pubiano, ilíaco y isquiático, y el transverso profundo. En la línea media tenemos el rafe medio, que está formado por tendones fibrosos. Un rafe anovulvar que va del ano a la vulva, y el otro anocoxigio que va del ano al coxis. Ese es el rafe medio. La cincha coxigia es ya músculo fibrosa, ¿no? Ya no es propiamente muscular como la anterior, es músculo fibrosa, es inextensible. Esta cincha más bien limita la retropulsión del coxis, ¿no? Evita que se fracture, digamos, el coxis, ¿no? Y rechaza la presentación hacia la otra cincha, y está formada por el glúteo mayor, los ligamentos acrociáticos y los isquiocoxigios. Entonces, esta pelvis no tiene mayor importancia, porque como ven es dilatable, ¿no? Y en todo caso se le puede ampliar cuando hacemos la episiotomía. Muy bien, jóvenes, creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, o si no, ya nos vemos en el examen. A ver, si hubiera alguna pregunta, por favor. Bueno, si ustedes atienden bien, han entendido bien esta clase, van a tener un recién nacido así, alegre y contento, y hasta sacándoles la lengua. Pero si no, van a sacar un... La obstetricia es importante porque cómo nace un ser humano depende de su futuro. Si un recién nacido nace hipóxico, con acidosis metabólica, ya lo fregamos para toda su vida. Ese va a ser político, probablemente, mentiroso, chantajista, narcotraficante, etcétera, etcétera. Muy bien.
Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, aquí quedamos. A ver, ¿hay preguntas? Bien, muy bien, señorita delegada. Creo que hemos cumplido con nuestro cometido. Nos veremos en el examen. Gracias, jóvenes, por escuchar. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.